¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar los adverbios de frecuencia con el presente simple y vamos a revisar las principales estructuras. Y antes de revisar las estructuras, un pequeño paréntesis. Estos adverbios de frecuencia lo podemos usar con el verbo to be y sin el verbo to be, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a revisar las estructuras. La primera estructura dice el sujeto, el adverbio de frecuencia más el verbo. La segunda estructura es el sujeto, verbo to be más el adverbio de frecuencia. ¿Y cómo es la estructura principal cuando hacemos una pregunta? Auxiliar, sujeto más adverbio de frecuencia. Vamos a revisar el espectro, el cual les comenté hace un instante. Este espectro está ordenado por porcentajes, pero en esta ocasión lo vamos a explicar de izquierda a derecha, empezando con el never, una acción que no se da, ¿sí? Y seguimos con el hardly ever, algo que sí sucede, pero casi no sucede, casi está más inclinado a que nunca sucede. Sometimes, el sometimes tiene el 50% de la probabilidad, tal vez el 50% de la probabilidad que sí va a suceder y el otro 50% es que probablemente no va a suceder, ¿ok? El often es algo frecuentemente, pero está más inclinado a algunas veces, ¿sí? Es un poco más, en este caso sería el 70% de la probabilidad de que va a suceder, y el usually es el 90%, es decir, el usually es muy frecuente, pero nunca llega a ser el 100%, siempre se queda como que casi se repite. Pero el always, este último sí es una acción que se repite siempre, ¿ok? Vamos a revisar unos ejemplos para que se nos quede un poquito más claro, ¿ok? Vamos a revisar el primer ejemplo. He often cooks pasta, ¿sí? Él frecuentemente cocina pasta, es decir, pues sí cocina, pero no siempre, como lo vimos en el espectro. El often está situado entre el usually y el sometimes, entonces es más algunas veces. Ahora, you always late, tú siempre estás tarde, ¿sí? O sea, una acción que siempre se repite, siempre, de lunes a viernes, siempre se repite, que llega tarde. Ahora, el siguiente es usando el verbo to be. Siguiente ejemplo, he's never late, él nunca llega tarde, él nunca está tarde, ¿sí? O sea, que es muy puntual. Y por último, revisamos el does he usually cook. Es un ejemplo de pregunta, ¿sí? El auxiliar, que como vimos, el auxiliar más el sujeto más el adverbio de frecuencia, ¿ok? Does he usually cook? ¿Ok? Él usualmente cocina, ¿sí? Es una pregunta. Y también vamos a revisar otros tipos de adverbios que lo usamos día con día en español y también en inglés. Once a day, twice a week, every day, once a month, once a year, ¿sí? Una vez al año, una vez al mes, una vez al día, 2 veces al día, cada semana, cada diario, cada día, ¿sí? Estos también son maneras de usar los adverbios de frecuencia, son otros tipos de adverbios. Y como ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: I see her every day, ¿sí? Bueno amigos, con esto concluimos esta lección. Los veo en un siguiente video. Hasta luego.